Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para una nueva dosis de drama, chisme y toda la información que les encanta de sus celebridades favoritas. Les saluda su fuente confiable para todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de ese romance que nos hizo suspirar a todos, que parecía un cuento de hadas hecho realidad, pero que, como muchos cuentos, tuvo un final que no esperábamos. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de esa relación, los rumores, las especulaciones y, lo más importante, lo que Hande Erçel ha revelado sobre su experiencia con Kerem Bürsin y ese amor que, según dicen, le dolió. Vamos a analizar todo con lupa, desde el inicio de su relación en el set de Senkalkam, pasando por los momentos más felices y los más difíciles, hasta llegar a la inevitable ruptura. Y por supuesto vamos a hablar de cómo Hande ha superado esa etapa y cómo está ahora, tanto en el terreno personal como en el profesional. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de emociones y secretos revelados. Pero antes de empezar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que si les gusta este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nació frente a nuestros ojos, en el mágico universo de Senkalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, evidente. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores comenzaron a circular rápidamente alimentados por sus interacciones cariñosas, sus miradas cómplices y las fotos que compartían en redes sociales. Al principio ambos negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder, el amor es difícil de ocultar, y poco a poco fueron dejando pistas que confirmaban lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Finalmente, en la primavera de 2021, después de meses de especulaciones, hicieron oficial su relación. Fue una explosión de alegría para los fans de la serie y para todos los que creían en el amor verdadero. Se convirtieron en la pareja del momento, adorados por millones de personas en todo el mundo. Sus fotos juntos eran virales, sus entrevistas eran analizadas al detalle y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa. Parecía que vivían en un cuento de hadas, rodeados de amor, éxito y admiración. Durante un tiempo así fue. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su compañía y de su trabajo. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales con sus familias y amigos, y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que nada podía romper esa burbuja de felicidad. Pero como sabemos, las relaciones no siempre son fáciles, y la fama puede complicar aún más las cosas. Los rumores de crisis comenzaron a surgir a finales de 2021, alimentados por la falta de fotos juntos en redes sociales y por algunos comentarios ambiguos que hicieron en entrevistas. Algunos decían que la presión mediática era demasiado grande, otros que tenían diferentes prioridades y otros, simplemente, que el amor se había acabado. Finalmente, a principios de 2022, se confirmó lo que muchos temían: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto. La noticia fue un shock para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulación sobre los motivos de la ruptura. Ambos actores mantuvieron un perfil bajo durante un tiempo, evitando hablar directamente sobre el tema. Pero con el paso de los meses, comenzaron a dar algunas pistas sobre lo que había sucedido. Kerem Bürsin, en algunas entrevistas, mencionó que la relación había sido intensa y hermosa, pero que también había tenido sus dificultades. Reconoció que ambos habían aprendido mucho el uno del otro, pero que al final, habían decidido tomar caminos separados. Hande Erçel, por su parte, fue un poco más reservada al principio. Pero en una entrevista reciente se sinceró sobre su experiencia con Kerem Bürsin y sobre cómo había vivido esa relación. Admitió que había sido un amor muy intenso, pero también muy doloroso. No dio detalles específicos sobre los motivos de la ruptura, pero dejó claro que había sido una etapa difícil de su vida.
Según Ande, la relación con Kerem la había marcado profundamente, tanto en lo personal como en lo profesional. Aprendió mucho sobre sí misma, sobre lo que busca en una relación y sobre lo que no está dispuesta a tolerar. También reconoció que la fama había jugado un papel importante en la ruptura, ya que la presión mediática y la constante atención del público habían sido muy difíciles de manejar. Ande también habló sobre cómo había superado esa etapa y cómo se encontraba ahora. Dijo que se había enfocado en su trabajo, en su familia y en sus amigos, y que había aprendido a valorarse a sí misma y a priorizar su bienestar. Aseguró que estaba abierta al amor, pero que ahora era mucho más selectiva y que buscaba una relación sana, equilibrada y basada en el respeto mutuo. Es importante destacar que Ande nunca ha hablado mal de Kerem Bürsin, y siempre ha mantenido una actitud respetuosa y cordial hacia él. Reconoce que fue una persona importante en su vida y que le guarda cariño, pero también tiene claro que lo suyo no funcionó y que es mejor que cada uno siga su propio camino. Ahora bien, más allá de las declaraciones de Ande y Kerem, hay muchos rumores y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de caracteres, otros que fue por la presión de sus agendas de trabajo y otros que fue por la aparición de terceras personas. En cuanto a la incompatibilidad de caracteres, se dice que Ande y Kerem tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Ande, al parecer, quería algo más serio y estable, mientras que Kerem prefería mantener las cosas más informales y relajadas. Esto habría generado tensiones y discusiones constantes, que finalmente habrían desgastado la relación. En cuanto a la presión de sus agendas de trabajo, se dice que ambos estaban muy ocupados con sus proyectos profesionales y que no tenían mucho tiempo para dedicarle a la relación. Esto habría dificultado la comunicación y el entendimiento, y habría provocado que se distanciaran emocionalmente. Y en cuanto a la aparición de terceras personas, se han rumoreado varios nombres, tanto de hombres como de mujeres, que podrían haber influido en la ruptura. Sin embargo, no hay pruebas concretas de esto, y solo se trata de especulaciones. Lo cierto es que solo Ande y Kerem saben realmente lo que pasó entre ellos. Y como ellos mismos han dicho, es algo que pertenece a su intimidad y que no tienen por qué compartir con el público. Lo importante es que ambos están bien, que han superado esa etapa y que están enfocados en sus respectivos futuros. Ande Erçel, por ejemplo, está en un gran momento profesional. Ha protagonizado varias series de éxito como Bambaşka Biri y ha incursionado en el mundo del cine. También es una de las actrices más solicitadas por las marcas de moda y belleza, y su influencia en redes sociales es enorme. Además, Ande ha encontrado el amor nuevamente. Actualmente está saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco de una familia muy influyente. Su relación parece ir viento en popa, y se les ve felices y enamorados. Kerem Bürsin, por su parte, también está trabajando en varios proyectos interesantes. Ha protagonizado películas y series, y ha participado en producciones internacionales. También es un activista social y defensor de los derechos humanos. Aunque su relación con Ande haya terminado, Kerem sigue siendo muy querido por sus fans, que admiran su talento, su carisma y su compromiso con las causas sociales. En resumen, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden terminar. La fama, la presión mediática y las diferencias personales pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. Lo importante es aprender de las experiencias, superar los obstáculos y seguir adelante. Tanto Ande como Kerem han demostrado ser personas fuertes y resilientes, que han sabido sobreponerse a la adversidad y construir un futuro brillante. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una interpretación de lo que ha sucedido, basada en las declaraciones de los propios protagonistas y en los rumores que circulan en los medios. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Qué opinan de la relación de Ande con Hakan Sabank? Dejen sus comentarios abajo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que la historia no termina aquí. Hay muchísima más tela que cortar.
Porque, seamos sinceros, la relación entre Hande y Kerem no fue solo una simple historia de amor, fue un fenómeno cultural. Y para entender realmente qué pasó, tenemos que sumergirnos un poco más en los detalles, en las capas ocultas de este cuento de hadas que se desmoronó. Vamos a empezar por analizar un poco más a fondo la química que existía entre Hande y Kerem. Desde el primer momento, como les decía, era evidente que había algo especial entre ellos. No era solo la química que se necesita para interpretar personajes que están enamorados, era algo más profundo, algo que se sentía real. Y eso, mis amores, no se puede fingir. Recuerdo perfectamente los primeros rumores que empezaron a circular. Al principio eran solo comentarios sueltos en redes sociales, fotos robadas de los sets de grabación donde se les veía muy juntitos, miradas que lo decían todo. Pero poco a poco los rumores fueron creciendo, y la prensa turca empezó a prestarles atención. Al principio, Hande y Kerem lo negaban todo. Decían que eran solo buenos amigos, que se llevaban muy bien, pero que no había nada romántico entre ellos. Pero, ¿quién les creía? Sus fans, por supuesto, estaban convencidos de que eran la pareja perfecta, y no iban a descansar hasta que lo confirmaran. Y finalmente llegó el momento. En la primavera de 2021, durante un viaje a las Maldivas, Hande y Kerem publicaron unas fotos en sus redes sociales que no dejaban lugar a dudas. Estaban juntos, enamorados y felices. La bomba explotó. Las redes sociales se incendiaron, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa y los fans de todo el mundo celebraban la noticia. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Eran invitados a todos los eventos importantes, aparecían en las portadas de las revistas más prestigiosas y sus fotos juntos eran virales. Se les veía radiantes, enamorados y disfrutando de su fama y su éxito. Pero, como les decía, la fama puede ser un arma de doble filo. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión mediática fue uno de los factores que, según dicen, contribuyeron a su ruptura. Imagínense lo que debe ser tener a millones de personas opinando sobre tu relación, analizando cada uno de tus movimientos, inventando rumores y especulaciones. Debe ser agotador, abrumador y, en muchos casos, frustrante. Además, tanto Hande como Kerem son personas muy exitosas y con agendas de trabajo muy apretadas. Esto significa que tenían poco tiempo para pasar juntos, para cultivar su relación y para lidiar con los problemas que inevitablemente surgen en cualquier pareja. Y ahí es donde empiezan a surgir los rumores de crisis. A finales de 2021, se empieza a notar que Hande y Kerem ya no publican tantas fotos juntos en redes sociales. Sus apariciones públicas son cada vez más escasas, y en las entrevistas que conceden, evitan hablar de su relación. Los fans empiezan a preocuparse y los rumores de ruptura se intensifican. Algunos dicen que Hande y Kerem están discutiendo constantemente, que tienen diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Otros dicen que Kerem está celoso del éxito de Hande, y que eso está generando tensiones entre ellos. Y otros, los más maliciosos, dicen que alguno de los dos está engañando al otro. Pero lo cierto es que nadie sabe realmente qué está pasando entre Hande y Kerem. Ellos se mantienen en silencio, evitando alimentar los rumores. Pero su silencio solo sirve para aumentar la especulación y la incertidumbre. Y finalmente, a principios de 2022, llega la confirmación que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin han roto. La noticia es recibida con incredulidad y tristeza por sus fans, que no pueden creer que su pareja favorita se haya separado. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo a Hande y Kerem, pero también de críticas y acusaciones. Algunos culpan a la fama, otros a la presión mediática y otros, simplemente, a la incompatibilidad de caracteres. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? Esa es la pregunta que todos se hacen, pero que nadie puede responder con certeza. Como les decía, ambos actores han sido muy discretos a la hora de hablar de su ruptura. Kerem ha dicho en algunas entrevistas que la relación fue intensa y hermosa, pero que también tuvo sus dificultades. Reconoció que ambos aprendieron mucho el uno del otro, pero que al final, decidieron tomar caminos separados. Hande, por su parte, ha sido un poco más reservada. Pero en una entrevista reciente se sinceró sobre su experiencia con Kerem y sobre cómo había vivido esa relación. Admitió que había sido un amor muy intenso, pero también muy doloroso. No dio detalles específicos sobre los motivos de la ruptura, pero dejó claro que había sido una etapa difícil de su vida.
Según Ande, la relación con Kerem la había marcado profundamente, tanto en lo personal como en lo profesional. Aprendió mucho sobre sí misma, sobre lo que busca en una relación y sobre lo que no está dispuesta a tolerar. También reconoció que la fama había jugado un papel importante en la ruptura, ya que la presión mediática y la constante atención del público habían sido muy difíciles de manejar. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué podemos inferir de las declaraciones de Ande y Kerem? En mi opinión, creo que la relación entre Ande y Kerem fue una mezcla de amor verdadero, atracción física y química en la pantalla. Pero también creo que fue una relación que se vio afectada por la fama, la presión mediática y las diferentes expectativas que ambos tenían sobre el futuro. Creo que Ande quería una relación más seria y estable, mientras que Kerem prefería mantener las cosas más informales y relajadas. Esto habría generado tensiones y discusiones constantes, que finalmente habrían desgastado la relación. También creo que la fama jugó un papel importante en la ruptura. La presión de tener a millones de personas opinando sobre tu relación, analizando cada uno de tus movimientos y inventando rumores debe ser muy difícil de soportar. Y creo que tanto Ande como Kerem se sintieron abrumados por esa presión. Pero al final del día, lo más importante es que ambos están bien. Han superado esa etapa y